Estimados amigos, tengan todos y cada uno de ustedes una cordial bienvenida a la luz de la vida. Les acompañamos con el apoyo de la parte técnica desde la ciudad de Arequipa, Jorge Linares, Oscar Maima, José Lobón, en la ciudad de Lima, Giovanna Cajacuri y Mariana Messier. Y en este espacio de reflexión les acompaña un servidor, Henry Moreno. Vaso roto, maravilloso libro para la meditación espiritual de la Madre María Luisa de Jesús y del Inmaculado Corazón de María. Hoy nos propone el tema de caminos de consagración. Cita bíblica. ¿Podéis beber mi cáliz? Y eso ya nos da una apertura del tema que tiene que ver con esos caminos de la consagración y que lo asocia a este pasaje bíblico que, como ustedes recordarán, fue ese pasaje donde la mamá de los hijos del trueno, como eran conocidos, Juan y Santiago, cuando fue donde nuestro Señor a pedirle que le concediera, cuando estuviera en el reino de los cielos, sentar a sus hijos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús le respondió a esa mamá: no saben lo que están pidiendo. ¿Son capaces de beber el cáliz que yo he de beber? Y la respuesta va a ser de ellos: sí, somos capaces. Y luego el Señor les dirá: sí, el cáliz lo beberán, pero el sentarse a la derecha o a la izquierda solo depende del Padre Celestial. Ese cáliz se refiere a la pasión, se refiere a la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y de eso nos va a hablar el tema de la consagración. Muchas veces nosotros tal vez nos hemos consagrado al corazón de Jesús, al corazón de María, o tenemos una consagración al Espíritu Santo, o a un santo en particular, o a San Miguel Arcángel, etcétera. Pero a veces lo vivimos de una manera muy superficial y no llegamos a constatar la relación que puede tener esa consagración con beber el cáliz del Señor. Vamos a ver qué nos dice la Madre María Luisa al respecto. Solo las difíciles situaciones de una espiga segada, trillada, molida, amasada, trabajan una hostia. Ya esta imagen es muy fuerte y nos va diciendo por dónde es que tenemos que ir, por el camino de esta espiga que sufre todo ese proceso de ser segado, trillado, molido, amasado para poder llegar a ser hostias y hostias vivas. Si no vivimos ese camino de la cruz, si no bebemos el cáliz del Señor, no podremos llegar a esa muerte y resurrección. Únicamente los difíciles sacan un alma transubstanciada. Entonces estamos invitados a sufrir ese proceso de transubstanciación que se produce en el momento de la consagración, cuando el pan y el vino se convierten en el cuerpo y sangre de Cristo, pues nosotros también como hostias vivas, pero esa transformación no la vamos a poder hacer nosotros con nuestro propio esfuerzo. Es necesario que la gracia de Dios intervenga. Es Dios quien nos va a transubstanciar y lo único que está pidiendo de nosotros es que no le pongamos obstáculo. Para eso tenemos que estar totalmente dispuestos, inmolados en ese sacrificio. A veces el importe de una consagración se paga con una eterna cuesta arriba. El camino es hacia arriba. El Señor nunca lo ha negado. Ancho es el camino que lleva a la perdición, estrecho el camino que lleva a la vida, y cuán pocos van por él. No nos ha mentido el Señor, no nos ha engañado ni nos quiere engañar. Nos muestra el camino que es estrecho, lleno de espinas, pero nos dice que podemos contar con su gracia y que con Él lo podremos lograr. Para los hombres es imposible, pero para Dios no. Da frío contemplar esas horas inexplicables en las vidas o en las vidas oblacionadas, épocas tumultuosas en que el espíritu parece como hundido en temblores y naufragado en dolor, donde en agónico desamparo interior y exterior, apoyado entre sus escombros, apura el pobre santo hasta la última sopa de la inmolación. Aquí se mete ya la Madre María Luisa con un camino que, por ejemplo, describe muy bien San Juan de la Cruz en ese camino de perfección,
cuando habla de la noche oscura del sentido, la noche pasiva y activa del sentido y la noche activa y pasiva del espíritu. Porque en ese camino de perfección, que es este desgajarse, que es beber el cáliz del Señor, el primer desgajamiento que se nos pide generalmente en la vida espiritual es irnos desprendiendo de las tendencias de nuestros sentidos que nos aferran a la tierra a través de nuestros ojos, de nuestro gusto, de lo que olemos, de lo que tocamos, de lo que queremos experimentar y que no nos ayuda a volar. Tenemos que morir a eso sensorial para que el espíritu vuele. Una vez que ha muerta esa parte material, aunque no termina nunca de morir del todo, empieza la parte espiritual y también la parte interior. Entonces ya no solamente en los sentidos externos, sino en los sentidos internos, la imaginación, la memoria, el entendimiento, lo que queremos imaginar, lo que queremos entender, también tiene que ir muriendo para que Cristo habite en nosotros con todas sus razones, con toda su gracia. Esto simplemente unas ideas de algo que es bien complejo y que ustedes pueden encontrar en el camino de perfección de San Juan de la Cruz. Y en este recorrido lo que habla ahora la Madre María Luisa es que los santos que lo han aceptado, pues sufren desolaciones, porque claro, cuando uno está aferrado a esas cosas, son las cosas que lo llenan a uno en el día a día, pero cuando se las quitan, la persona queda como en la nada. ¿Y ahora qué me aferro? ¿Y qué voy a hacer en este tiempo libre que tengo? ¿Y cómo me voy a llenar este tiempo y voy a sentir que vivo, que existo, si parece que Dios me lo está quitando todo? Entonces hay estos sensaciones, como dice la madre, de estar hundido en temblores, naufragado en dolor, apoyado entre escombros, bebiendo hasta la última sopa de la inmolación. Y lo que nos pide el Señor es que confiemos en Él, porque Él está ahí y nos va a llenar de Él. Ahí está lo que nos va a sustentar. No nos vamos a quedar sostenidos en el vacío. Vamos a contar con la gracia de Dios y su Espíritu que nos va a endiosar. Pero si no sabemos esperar, si no sabemos aguantar, si no confiamos, siempre vamos a echar para atrás, vamos a volver, como decía el Señor, a anhelar la carne y las lentejas de Egipto y vamos a huir de su plan de divinización que tiene para cada uno de nosotros. Continúa la madre. Lima bendita que alisa todas las aristas salientes del espíritu y que hace saltar en polvo todo lo sobrante del yo para elevarlo al emocionante no yo del apóstol. Aquí está, digamos, poniendo el acento de esto que acabamos de decir. La idea de la obra de Dios es que desaparezca nuestro yo, no que dejemos de ser personas, eso no va a suceder nunca, ni en el cielo, porque Dios no aplasta a la persona, la ha creado, todo lo ha hecho bien, dice en el Génesis, y somos la corona de la creación, el ser humano, pero nos quiere divinizar. Y para divinizar tenemos que anular nuestro yo humano pecador, nuestro yo humano material que estorba a la acción de Dios, porque nos quiere encender en ese fuego del amor que es Él. Por lo tanto, quiere anular ese yo nuestro que no nos ayuda a divinizarnos para vivir el no yo, sino tú, como decía nuestro Señor en el huerto de los olivos, manifestando eso profundamente humano que tenemos. Señor, aparta de mí este cáliz, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, no yo, la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Existen ciertas fases de desolación, espasmos tan dolorosos y penas de daño tan aceradas que no habría colorido en la tierra para decorar dichas escenas íntimas, como diciendo a veces esos dolores acerbos que siente el alma, solo los puede entender el alma, no los pueden entender los demás. Es difícil poder comunicar cuando un alma que está caminando la vida del espíritu se empieza a desgajar lo que siente. Hay almas establemente atornilladas a la cruz, nos dice, las de la residencia fija en los clavos, ya establecidas en la perfección de la entrega en el sufrimiento como otros Cristos, las que no conocen más chalet que el hueco del Santo Madero.
el chalet en relación a esas comodidades que buscamos. El Hijo de Dios, como nos ha dicho el Señor, las zorras tienen cuevas, los pájaros tienen nidos, ¿dónde ir a recostar su cabeza? El Hijo del Hombre no la tiene. Los chalets del Señor es el madero de la cruz. Recuerden, chalet entendido como lo más cómodo, la vivienda más cómoda. Las que no consienten arriendos de su dolor, es decir, que andamos quejándonos de nuestro dolor y compartiéndolo con todo el mundo para que vean cómo sufrimos, porque no aguantamos, porque no confiamos en que Cristo nos sostiene en ese dolor que nos ha mandado, inmediatamente nos quejamos o preguntamos por qué Dios me trata así, o vamos y le contamos nuestro dolor, así sea nuestro mejor amigo. Y ese tesoro que nos ha dado para irnos espiritualizando, lo perdemos porque se nos derraman como torrentes por la boca. Se nos sale el chisme, el comunicar las cosas que son tesoros. Ningún santo tuvo inconvenientes en bajar por su consagración hasta el último escalón de la nada del yo, donde está el todo de Dios. El vivir la consagración, el tomarse en serio la consagración, que es, como dice la etimología de la palabra, poner aparte de. Eso significa consagrarse, poner aparte de, y ese poner aparte es ponerlo para Dios. Aunque también existen las consagraciones al demonio. Qué triste. Poner aparte todo para entregárselo al demonio. Él lo dará todo lo material, todo lo sensual, todo lo que aquí en la tierra pudiera gozar. Sí, alguien podría consagrarse a eso, pero eso dura poco, no da paz, no da auténtica alegría y cuando llegue el momento de la muerte se verá la cruda realidad de un alma condenada. Pero no es así la consagración a Dios, porque el momento transformante no se paga ni con el mundo entero. El demonio en una consagración no puede transformar, no puede hacer una transubstanciación. El Señor sí lo hace en nosotros, porque nos transforma hacia una vida sobrenatural. El demonio no, el demonio no puede hacer eso. El demonio puede hacer trucos, magia y darte toda la parte material en este mundo. Sí, seguramente la dará, pero transformar divinamente para la vida eterna no lo hará nunca, porque no puede y lo más tremendo es porque no quiere, porque es el soberbio anti Dios. Entonces ese momento transformante no se paga con nada, es puro don gratuito de Dios. Ellos fueron troncos arrumbados que paladearon algo de esa faz llena de oprobio y confusión. En relación, está hablando de los santos que se han configurado con Cristo en la cruz y que también han compartido esa faz de Cristo que durante la pasión estuvo llena de oprobio y confusión, porque su rostro fue escupido, porque fue maltratado, porque fue flagelado, porque fue denigrado, corazones vulnerados por la mano divina y leña arruinada que se le dio con el pie. Cuando Dios quiere que un alma se dé hasta la plenitud y cuando un alma se le da a Él plenamente, la sumerge hasta la cabeza en el hondo hueco sacrificial. Esto es una verdad contundente, una verdad de plomo. Olvidémonos que podemos llegar a la perfección por un camino distinto del camino de la cruz. Es el camino que Dios ha escogido para sus amigos, para sus fieles seguidores, siempre el camino de la cruz. Y unos con otros enlaza a pespuntes espantables trozos de toda forma de dolor. Pongamos un ejemplo ahora. Vamos a pensar en una, mm, estas venerable francesa que pasó tantos días en cama, 40 o 50 años, sin poder moverse, a la cual le pesaba la oscuridad. Ahora se me va el nombre, pero ya lo recordaré. eh, y que venían a visitar tantas personas en Francia para pedirle consejo porque tenía la luz del Espíritu Santo. Y su cruz fue permanecer en una cama. Su cruz fue permanecer en el madero de la cruz de la cama que Cristo le puso. Y siempre lo hacía con una alegría enorme. Ya cuando me acuerde les diré el nombre. Y baja y sube esa aguja de la voluntad divina, colocando muestras y estampados del más variado padecer.
Es un machacamiento de todo lo que más se ama quizás. Entonces, fíjense que no es solamente, uno podría pensar, no es solamente que he entregado mis pecados, mis malas inclinaciones, mis imperfecciones, toda esa parte material, sino incluso las cosas que son buenas, pero que no son perfectas para Dios. Puedo tener un amor muy grande por mis padres, por mis amigos, por mi esposa, pero si es un amor que me impide la perfección a Dios y verdaderamente quiero llegar a la perfección, Dios me va a ayudar a quitar ese amor. De esto pueden dar mucho testimonio las almas consagradas religiosas que han dejado sus familias y lo han dejado todo por el reino de los cielos, de aquellos consagrados que han entregado su virginidad y han optado por no tener una familia a pesar de que es lo más natural y lo que ha querido Dios desde el principio en la creación, por el reino de los cielos, por algo más perfecto. Inefable proceso de trances, personas, circunstancias, hechos. Son viernes de Nisan que se suceden y se repiten en el calendario interior, a la vez que vive en el alma una tensión mantenida y anhelante de consagración que se acerca. Dios pide a veces sea electrocutado nuestro cariño en el punto más puro y fiel que teníamos, y a veces electrocuta la vida entera. Uno puede pensar que el pensamiento del mundo, la consideración del mundo y de las personas afuera, es que Dios a veces es muy exigente y hasta se pasa. ¿Cómo es posible que unos padres que tienen un hijo consagrado de pronto no lo puedan ver sino en ocasiones muy puntuales a lo largo de la vida porque Dios lo ha reclamado para él? Los que tenemos experiencia de tener un hijo o una hija en la vida religiosa y que ya lo vemos ocasionalmente, naturalmente podríamos pensar eso. Pero Dios lo pide todo y la vida que nos ha sido dada es solamente para administrarla para Él. Y cuando Él pide, ¿quién le va a decir que no? Cuando llama a una vocación, ¿quién le va a decir que no? Hay sacrificios, el principal que hace el alma consagrada, pero también unos padres de un alma consagrada hacen ese sacrificio. Y qué bueno apoyar esa iniciativa de Dios, como la Santísima Virgen María apoyó el sacrificio de Cristo y estuvo siempre acorde a ese sacrificio, al punto que los padres de la iglesia, algunos de ellos mencionan, que en el supuesto de que Cristo no hubiera querido ir a la cruz, la Virgen María le hubiera dicho, hijo, a la cruz. ¿Por qué? Porque es la voluntad del Padre. Un supuesto, pero así era para que entendamos cuál es el papel de la Virgen María y la que tenemos que tener todos padres a la hora de los sacrificios que hacemos, especialmente con nuestros hijos con respecto a Dios. Sentémonos con valor sobre la silla eléctrica de ese acontecimiento que nos resulta espantable, porque ahí va a quedar tal vez todo lo más bello y florido del corazón. Toda la belleza humana. Recuerdo Eva Lavalier, esa actriz famosa, bella, aplaudida por todo el mundo, que cuando encontró el amor verdadero, lo dejó todo e incluso llegó en su propio cuerpo a perder toda belleza. Toda la belleza que el siglo aclamaba la perdió y la perdió por amor a Dios. Ese es el todo lo más bello y florido del corazón puesto en el fuego de amor de Dios. No temamos que esa electrocutación divina nos exija amputar lo más lindo de nuestra vida. Aquí todos podríamos pensar, ¿qué es eso más lindo de nuestra vida? Pusimos un ejemplo en el caso de Eva Lavalier de algo físico con respecto al cuerpo, pero habrá quien ame su auto, o habrá quien ame sus seres queridos, habrá quien ame su casa, su estatus de vida, su trabajo, su misma familia, y que se niegue a ir a lo más perfecto, a consagrarse a Dios por estas cosas. Como decía San Ignacio de Loyola a San Francisco Javier cuando éste quería ser un gran doctor, una eminencia y tenía una inteligencia muy grande para llegar a serlo, diciéndole esas palabras de nuestro Señor: Javier, ¿de qué te vale ganar el mundo entero si al final pierdes la vida eterna, el alma? Eso que no lo queríamos pensar siquiera y que tal vez nos callamos ante Dios para que no nos pesque eso que no queremos soltar.
¿Cuántos sillones eléctricos hay sin que nadie los vea, donde se achicharrarán las cosas más queridas y grandes del espíritu? Luego, cuando ya nos hayamos puesto absolutamente a disposición de Dios, sentiremos que Jesús se inclina sobre nuestras almas, repitiendo muy despacio, muy claras, unas palabras de consagración. Esto sería lo ideal, que esa consagración, sería lo ideal, como digo, la hiciéramos cuando hubiéramos podido hacerle una entrega a Dios de toda nuestra vida. Cuando le dijo al joven rico, si quieres ser perfecto, porque él cumplía con haber, valga la redundancia, cumplido con todos los mandamientos a lo largo de su vida, como él lo manifiesta, cuando él buscaba esa perfección, ¿qué he de hacer para tener vida eterna? Y el Señor le pide esta consagración de dejarlo todo. Pues ya el joven rico lo había entregado prácticamente todo, le faltaba una cosa pequeña, esos bienes, pero como tenía tantos no fue capaz de entregarlos. Lo ideal sería que también tuviéramos esa disposición, porque el Señor se alegró con el joven rico cuando vio que vivía de esta manera, que también nosotros la tuviéramos para que el Señor nos indicara qué es lo que nos hace falta y pronunciar esa fórmula de consagración y entregarlo todo, no devolvernos como el joven rico, sino entregarlo todo. Interesa tanto aprovechar el plazo, amor, dolor y pagar al riguroso contado las atrasadas deudas del querer. Termina diciendo, pero es tanto lo que importa llenar el cupo de mi santidad y la ficha de mi predestinación. Tras la faena trilladora y las hundidas revueltas del amasar está nuestra deificación. Es decir, todo esto, todo este sacrificio es para que Dios nos deifique, para que nos haga dioses en Él y con Él. El palacio término de nuestras estrechuras. Inefable instante, el que se nos anuncie como un místico volteo de campanilla y experimentalmente sintamos que quedó ya nuestra hostia consagrada y nada de nosotros sin ser de Jesús. Es decir, que nos llegue a suceder algún día, como sucede en el momento de la consagración, cuando suena la campanilla y nos anuncia que ese pan y ese vino es ahora el cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Dios quiera que también, como dice aquí la Madre María Luisa, nos suceda ese toque de campanilla cuando seamos transubstanciados, porque hemos quedado totalmente consagrados a Dios, puestos aparte totalmente, hechos Cristo. Ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí, como nos recuerda San Pablo, y quedemos totalmente endiosados para Dios. Ese será el final para el cual Dios nos ha creado. Bien, queridos amigos, hasta aquí nuestro programa el día de hoy. Esperamos que haya sido de completa utilidad y provecho espiritual para todos nosotros. Por eso le pedimos a la Santísima Virgen María que recoja todas nuestras intenciones en su dulce e inmaculado corazón, para que ella nos enseñe qué es lo que significa consagrarse a Dios, entregarlo todo como ella, con fe, con humildad y entregarnos del todo a su voluntad. A nuestra Madre le decimos: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh siempre Virgen, gloriosa y bendita. Amén. Queridos amigos, el agradecimiento y la invitación para que Dios mediante nos acompañen en un próximo espacio de la luz de la vida. Recuerden, en este año jubilar, NSE continúa sembrando esperanza.